estamos grabando la sesión y tendréis acceso tanto a la grabación como a la presentación que ahora mismo voy a compartir con vosotros. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Bueno, solo me falta preguntaros si hay alguna duda, pregunta del funcionamiento de la sesión o está todo claro. Ahora sí a través del chat. ¿No contestáis? ¿Todo claro? ¿Clarísimo? Genial. Vamos allá, pues. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de educar en inteligencia emocional. Y como os adelantaba hace un momentito, la sesión de hoy es una sesión un poco especial porque nosotros en el mes de enero lanzamos un curso, que es un curso programa, que le llamamos, en el que recogemos estos 6 años de trabajo alrededor del mundo de la educación emocional, el trabajo de reflexión, el trabajo alrededor del mundo del cuento como herramienta para el trabajo de la educación emocional, el trabajo que hemos hecho también en las áreas de comunicación asertiva, en las áreas de disciplina positiva, etc. Y recogimos todo este conocimiento y decidimos plasmarlo en un curso programa. ¿Qué es un curso programa? Un curso programa es en el que, aparte de darte información para entender, aparte de dar un marco de comprensión, damos actividades, muchas actividades ordenadas para poder trabajar todas las áreas de educación emocional. Hoy os voy a compartir las bases, el por qué, el de dónde viene, en qué nos hemos inspirado, así como algunas actividades, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo vamos a resumir esta presentación? Vamos a hablar, en primer lugar, vamos a intentar entender cuando hablamos de educación emocional de qué estamos hablando, porque desde que Daniel Goleman popularizara el término educación emocional, creo que todo el mundo, quien más quien menos, ha oído hablar, incluso ha llegado a la conclusión que es un área importantísima, pero es verdad que hay mucha información alrededor de la educación emocional y lo que ocurre es que a veces una cantidad de información es desinformación y hemos generado y da la sensación que a veces nos falta entender bien de qué estamos hablando y qué es lo que deberíamos trabajar, así que vamos a ir un paso para atrás para definir este término. Vamos a hablar del por qué, vamos a hablar un poco de la neurociencia de las emociones. Y luego vamos a hablar de estas fuentes que os decía, en las que nos hemos inspirado para todas nuestras actividades, que es por qué el juego, por qué la música, por qué el cuento, por qué el movimiento son herramientas, son vectores de aprendizaje especialmente interesantes para el área de la educación emocional. Vamos allá. Vamos a hablar, transparencia en blanco quiere decir votación. Vale. Como vengo haciendo en las últimas sesiones y me parece muy interesante, antes de explicaros yo me gustaría que hicierais vosotros una pequeña reflexión. ¿Qué es lo que sabéis? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuáles son esas verdades que queremos saber alrededor del mundo de la educación emocional? Os voy a pedir que reflexionéis, son 5 preguntas, 5, ni una más, que reflexionéis unos minutos antes y luego al final de la sesión validaremos a ver si hemos podido validar aquellas verdades que teníamos o las hemos revisitado, digamos, ¿de acuerdo? Así que os voy a lanzar esta votación a la de ya, lanzada, y en unos segundos os aparecerá en vuestras pantallas. Si no, tenéis que ir a la barra en votaciones y simplemente votar. Son preguntas de verdadero y falso. ¿Habéis empezado a verlo? Veo que no estáis votando, así que... ¿Habéis localizado la opción de votaciones? A ver, ¿qué me decís por el chat? Bien, ya empezáis a verlo. Genial. Pues adelante.
Decís que nos envía la encuesta. Estáis votando porque veo vuestros resultados. No os preocupéis que cuando lo hacéis está recibiendo el programa, no os preocupéis. Así tenemos el 70% de los participantes votados, ya hemos superado, así que 5 segundos más y serán 2 minutos justos. 5, 4, 3, 2, 1, cerramos votación. Gracias a todos los que habéis participado. Voy a compartir con vosotros los resultados. En primer lugar, la pregunta número 1 era: ¿la educación emocional implica únicamente aprender a gestionar mis emociones? El 85% habéis dicho que era falso. La pregunta número 2, ¿el autocontrol es aprender a controlar las emociones fuertes? Y aquí teníamos un poco más de dudas. El 65% habéis dicho que era falso y el 35% habéis dicho que era verdadero. En términos de educación emocional, hay algunas áreas que necesitamos adquirir antes que otras. Es un aprendizaje, por tanto, acumulativo. El 79% habéis dicho que verdadero y el 21% habéis dicho que falso. Y las emociones no interfieren en la capacidad de aprendizaje. Esta es la que habéis, el 91% habéis dicho falso, el 9% verdadero. Y la número 5, la educación emocional, es un área que, perdonad que no la veo. La educación emocional es un área de trabajo compartido tanto en casa como en el aula y un 100% habéis contestado que verdadero. Os dejo los resultados. En general, los resultados estoy bastante de acuerdo con vosotros, pero vamos a compartir esta primera parte de la presentación para acabar. Ahora os acabo de compartir, alguien me decía que no los veíais, ahora deberíais verlos. Simplemente vamos a ver si validamos o acabamos de afianzar o acabamos de matizar algunas de las áreas que yo os decía ahora. Venga, vamos allá. Gracias por el ejercicio de las votaciones. Educación socioemocional. Como os decía, este es un concepto que muy popularizado y es un concepto, por tanto, que hemos oído muchas veces, pero a veces cuesta acabar de saber exactamente de qué estamos hablando. Nosotros, cuando estamos hablando del concepto de educación emocional, hablamos del concepto de educación socioemocional. Todos nuestros cursos, especialmente el curso de Educar en Inteligencia Emocional, está inspirado en el modelo de Castle y del que ahora os voy a compartir. Resumiendo, la capacidad de reconocer, como dice Daniel Goleman, la educación emocional lo que busca es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, la de los demás, la capacidad de mantenernos motivados y de manejar adecuadamente las relaciones con los demás. Y todo esto se puede resumir en 5 grandes áreas y 5 grandes competencias. Vamos a descubrir estas 5 grandes competencias y qué incluye cada una de ellas y por qué las hemos pintado en una pirámide para explicar esta idea, como os decía, de que efectivamente hay unas áreas que necesitan ser trabajadas antes que las otras. En la base de esta pirámide encontramos el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento es la capacidad para identificar aquello que me ocurre, es la capacidad para expresar aquello que me ocurre, es la capacidad para entender qué relación tienen mis emociones con mi comportamiento y es la capacidad para entender, por tanto, que las emociones se originan porque a mi alrededor ha ocurrido algo que me hace sentir de esta manera. Vamos a intentar explicarlo con un pequeño ejemplo.
Imaginaros que yo estoy jugando en el patio y viene un compañero y estoy jugando con un cubo y con una pala y estoy súper concentrada con mis cosas, etc. Viene un compañero y me coge el cubo. Esto es un hecho externo. ¿Qué es lo que ocurre a María? María genera una emoción, hace una interpretación emocional de este hecho y genera una emoción. Probablemente me enfado. Me enfado y esta emoción, este enfado, hace que yo genere un determinado comportamiento, como por ejemplo, me voy al compañero y le muerdo, por ejemplo, o me pongo a llorar, o grito, etc. Pero este comportamiento ha sido motivado porque yo estaba en un determinado estado emocional. Esto es el autoconocimiento. El ser capaz de identificar esta emoción, pero no solo identificar la emoción, sino saber que esta emoción viene motivada porque me ha ocurrido algo y además esta emoción tiene un impacto en el comportamiento, en mi propio comportamiento y por tanto yo he generado un determinado comportamiento. Por tanto es identificación, es vocabulario emocional. Y es también el autoconocimiento un trabajo sobre la autoestima. El aprender, en el fondo, autoconocimiento es aprender a mirar hacia adentro, aprender a hacer un trabajo introspectivo. Y esto se entrena, no siempre llevamos la mirada hacia adentro y esta mirada hacia adentro hay que entrenar. ¿Por qué decimos que el autoconocimiento está en la base del resto de competencias socioemocionales básicas? Porque si no miramos hacia adentro, porque si no sabemos poner palabras a aquellas emociones, porque si no entendemos que las emociones tienen un impacto en nuestro comportamiento, ¿qué ocurre? Que todo lo demás va a ser prácticamente imposible. Veamos un peldañito por encima que me encuentro, el autocontrol. Y os decía antes que el autocontrol era la gestión de las emociones fuertes. El autocontrol es efectivamente la gestión de las emociones fuertes. Pero, ¿qué quiere decir la gestión de las emociones fuertes? Quizá la frase no estaba bien construida. El autocontrol no quiere decir no sentir enfado, no sentir rabia, no sentir miedo, no sentir frustración, no. Las emociones fuertes son necesarias. No podemos, además, no podemos no sentir enfado, no podemos no sentir miedo. Son mecanismos que tenemos, en el fondo, mecanismos de supervivencia. Lo que sí que podemos aprender a hacer es a gestionar el ¿qué? El comportamiento derivado de esta emoción. Yo estoy jugando en el patio, viene mi compañero, me quita el cubo y yo ¿qué he dicho que hacía? Yo le he mordido. Quizá morderle no es el mejor comportamiento. En este caso, autocontrol quiere decir que yo sé que cuando viene el compañero y me quita el cubo, ahora yo sé que estoy enfadado, soy capaz de identificar esta emoción y voy un paso más allá y genero una respuesta saludable a esta emoción. No quiere decir no sentir el enfado, no sentir el miedo o no sentir la frustración, sino aprender a canalizarla de una manera saludable. Y esto es el autocontrol. El autocontrol es la gestión del comportamiento derivado de las emociones fuertes. ¿Y qué son las emociones fuertes? Las emociones fuertes, que no negativas, porque mucha gente ya habla de emociones negativas y emociones positivas. Las emociones todas son necesarias y esto de emociones negativas nos lleva a la idea de que no hay que sentir miedo o no hay que sentir enfado o no hay que sentir tristeza. Y esto es absolutamente erróneo. Hay que transitar por todas las emociones porque responden a situaciones determinadas. Las emociones fuertes son aquellas emociones que lo que hacen es hiperestimular mi amígdala. Luego hablamos de ello. Ahora pensad, ¿cómo voy a aprender a gestionar el comportamiento derivado de las emociones fuertes si ni siquiera soy capaz de ver, de entender esta tríada, de entender que cuando viene un compañero me coge la pala y yo me enfado y genero una emoción y esto se le enfada y me hace tomar un determinado comportamiento? Si no tengo un buen autoconocimiento, va a ser imposible que genere un buen autocontrol. Por tanto, un poco por encima de este autoconocimiento estaría el autocontrol. Y quedaros con la idea de que no es la gestión de la emoción, sino es la gestión del comportamiento derivado de esta emoción. Y se pueden aprender técnicas y se pueden aprender maneras de gestionar este comportamiento.
Estas dos primeras, como os he dicho, hacen referencia a llevar la mirada hacia adentro, hacia el propio yo. Y las tres siguientes, conciencia social, habilidad social y tomar responsables decisiones, hacen referencia ¿a qué? A mi relación con los demás, con el mundo. ¿Por qué? Porque somos animales gregarios, somos animales sociales, no vivimos solos en una cueva, sino que vivimos en comunidad y por tanto hay que aprender también, hay que desarrollar las herramientas que me permitan vivir en sociedad de manera saludable. La conciencia social es la base de esta relación con los demás. ¿Y qué implica la conciencia social? La conciencia social implica el trabajo sobre la empatía, el ser capaz de ponerme en los zapatos del otro, el ser capaz de entender los estados emocionales del otro. No quiere decir únicamente sentir lo que sienten los demás, sino entender en el fondo, ser capaz de hacer el ejercicio de ponerme en otras, usando las gafas que usan otros. Y también en la base de la conciencia social está la tolerancia y el respeto por la diferencia. Entender que somos diversos, todos, cada uno de nosotros, de todos los 132 personas que estamos ahora mismo en esta sala, somos distintos. No hay ni uno igual y somos únicos e irrepetibles, pero convendréis conmigo que nos acercan, nos unen muchísimas más cosas de las que nos separan. Y al final la tolerancia es esto, es poner en valor aquello que nos une versus poner en valor aquello que nos separa. Y este es un trabajo que necesita ser entrenado. Y como entenderéis, esta es la base de la educación socioemocional. ¿Cómo me voy a relacionar contigo de manera saludable si no, si no empatizo contigo? ¿Cómo me voy a relacionar contigo si no soy capaz de ver todo aquello que nos une versus aquello que nos separa? Pero ahora entender de nuevo, ¿cómo voy a sentir empatía si no soy capaz de identificar mis propias emociones? Imposible. Por esto, cuando se hacía la pregunta si el aprendizaje socioemocional es acumulativo, es sí, el aprendizaje socioemocional es acumulativo. Y a mí muchas veces me preguntan, no, claro, porque en niños que inician en educación infantil de 3-4 años estamos trabajando empatía. Y les digo, bueno, estupendo, si podéis trabajar empatía me parece genial, pero probablemente antes de llegar a la empatía necesitamos el autoconocimiento, es la base. Muchos niños de estas edades hacen enormes rabietas, enormes estallidos emocionales que muchas veces es una incapacidad de comprensión y de poner palabras a aquello que les está ocurriendo. Con lo cual, sí que creo que es acumulativo y sí que creo que de alguna manera hay un orden de trabajo. Si no tenemos un buen vocabulario emocional, va a ser difícil un autocontrol y aún mucho más difícil trabajar la empatía. En cuarto lugar está la habilidad social. ¿Y qué es la habilidad social? La habilidad social ahora sí es activar estrategias para tener relaciones saludables con los demás. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir aprender a ser asertivos, aprender a comunicarnos de manera positiva, aprender a cooperar, aprender a tener técnicas de resolución de conflictos. La semana pasada hacíamos una sesión, seguro que por los nombres que he visto, más de uno estaba aquí, y hablábamos sobre resolución de conflictos y os decía que era muy importante delante de un conflicto identificar las causas, saber de dónde venía este conflicto. Y os decía que principalmente la gran causa de un ambiente excesivamente conflictivo, ya sea en el aula o en casa, es una falta de habilidades socioemocionales básicas. ¿Y qué me refería cuando decía esto? Me refería a todo esto. Si no sé lo que me ocurre, si no tengo autoconocimiento, si no tengo autocontrol, porque no he desarrollado estrategias y cuando viene mi compañero y me coge la pala le muerdo, ya tengo el conflicto porque no tengo estrategias. Si no empatizo con los demás, me voy a enfrentar porque la divergencia, la diversidad de opiniones existe. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, somos diversos. Y esto quiere decir que si yo os hago una pregunta aquí, seguramente saldrían pues probablemente 138 respuestas, porque cada uno ve la vida a su manera. Y esto evidentemente nos va a llevar a confrontarnos muchas veces. Por tanto, si no sabemos poner en valor las cosas que nos unen, por tanto no tenemos conciencia social,
vamos a entrar en un entorno excesivamente conflictivo. Por tanto, la habilidad social para entrenar las estrategias específicas de resolución de conflictos, de cooperación, de comunicación positiva, etcétera, etcétera, necesito tener una buena base socioemocional antes. Y esto es básico. Y muchas veces lo que nos ocurre, sobre todo en entornos de aula, es que los niños van creciendo y nos empezamos a preocupar a veces de todas las áreas socioemocionales cuando empiezan a ser mayores y empezamos a ver a entornos excesivamente conflictivos. Y lo que ocurre, si hacemos un pequeño análisis, es que lo de abajo, de esta pirámide, no está bien trabajado. Y por último está la toma responsable de decisiones. La toma de decisiones responsable es entender, aprender a tomar decisiones de manera responsable. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir calibrando todas las variables, no solo en función de lo que a mí me importa, de lo que yo quiero, sino tener en cuenta que el impacto de mis decisiones en los demás y ser capaz de tomar la mejor decisión para todos. Y la toma de decisiones es algo que hay que entrenar y por tanto es una habilidad también a desarrollar. La buena noticia, ¿cuál es? La buena noticia es que todas estas áreas podemos, y yo diría un poquito más, debemos entrenarlas. Debemos generar contextos, actividades, reflexiones, etcétera, que permitan ir desarrollándolas poco a poco. Y es un aprendizaje que hay que trabajar de la misma manera que todos sabemos que los niños de manera instantánea, sin un trabajo, sin unas oportunidades, probablemente no van a aprender a multiplicar por sí mismos, pues aquí pasaría lo mismo. En este término, en el aprendizaje socioemocional, hay que hacer un trabajo explícito, hay que hacer un trabajo de vocabulario emocional, de identificación emocional, hay que hacer un trabajo sobre la gestión de esta emoción fuerte, sobre la empatía, sobre la resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Hay que generar actividades, reflexiones que le permitan al niño o a la niña ir desarrollando todas estas habilidades. ¿Por qué hay que hacer esto? Y ahora voy a entrar un poquito en el área de la neurociencia y las emociones y muy ligado también a los procesos de aprendizaje. Habéis contestado la mayor parte, un porcentaje que ahora no recuerdo, pero habéis contestado que sí interfieren en los procesos de aprendizaje y ahora vamos a explicar por qué. Porque no era un 100%, así que aún me queda algún o alguna incrédulo, digamos. Mirad, si pudiéramos hacer una sección de nuestro sistema neurológico, hay 3 grandes áreas que intervienen en el aprendizaje. La pintada en amarillo, el neocórtex, cerebro racional, donde se encuentran las funciones ejecutivas, la memoria de largo plazo, y aquí es donde quiero llegar cuando estoy hablando de aprendizaje. Justo debajo encontramos el cerebro emocional, el sistema límbico. Es un área central, además, físicamente central. Aquí se encuentra la memoria a largo plazo y aquí se encuentra la amígdala. ¿Y la amígdala qué hace la amígdala? La amígdala interpreta la información sensorial que ha entrado en el sistema y genera un determinado estado emocional. Decimos que esta amígdala, que este sistema límbico es el interruptor del encendido y el apagado del aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando esta amígdala está hiperestimulada, lo que ocurre es que se bloquea el paso de información hacia el neocórtex y quien activa es el cerebro racional, el cerebro animal reptiliano, el tronco cerebral, que es el que controla los estados de alerta y excitación. ¿Qué quiere decir esto? Que no me permite acceder al neocórtex. ¿Y cuándo se hiperestimula esta amígdala? Esta amígdala se hiperestimula cuando estoy en emociones fuertes. Cuando siempre pongo el mismo ejemplo, pero a mí me parece como muy claro, vamos andando por la calle, es de noche, a lo lejos veis un grupo de gente que arma mucho ruido y vais solos andando, ¿y qué ocurre? El sistema ha captado esta información sensorial, entra dentro del sistema, viaja a este sistema límbico, la amígdala genera una emoción, que es el miedo, esta amígdala se hiperestimula y manda la información al tronco cerebral. ¿Y qué hace el tronco cerebral? El tronco cerebral desencadena todo un mecanismo, liberación de dopamina,
de dopamina, no, de cortisol, etcétera, etcétera, que hace que mi pulso se acelere, mi respiración se acelera, mis músculos se tensan, etc, etc. ¿Y yo qué hago? Yo me voy a poner a andar más rápido, voy a cambiar de acera, voy a girarme, etcétera, etcétera. Me está manteniendo alerta, me está manteniendo con vida, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre cuando, sin embargo, estoy en una emoción como puede ser la felicidad, etcétera? Esta amígdala se relaja y toda la información que entra en el sistema puede fluir hacia este neocórtex. Por tanto, las emociones tienen un papel central en el aprendizaje. Son el interruptor, son una condición necesaria, aunque no suficiente para aprender. Pero necesito que esta amígdala esté relajada. Imaginaos que ahora mismo estáis en casa y a vuestro alrededor, o en vuestro lugar de trabajo y a vuestro alrededor, hay muchísimo ruido, muchísimos inputs, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a ocurrir probablemente? Que yo os esté contando cosas y esta información no entra en el sistema. Pero imaginaros que estáis en casa y entonces no se puede producir el aprendizaje. No vais a consolidar esta información con la que vosotros ya tenéis porque no ha entrado. Pero imaginaros que estáis tranquilos, silenciosos en un lugar silencioso, en un lugar tranquilo, pero hace 10 minutos antes de empezar, os habéis discutido con vuestra pareja, vuestros hijos, un compañero de trabajo, etc. ¿Y qué ha ocurrido? Vuestra amígdala está hiperestimulada. Y os estoy contando aquí un montón de cosas, pero aunque me estéis físicamente, aunque estéis escuchando, no va a poder consolidar. ¿Por qué? Porque vuestra cabeza, ¿dónde está? Está en esta emoción fuerte. Y con lo cual esta información no consolida, no llega al neocórtex. Esto, quien ha teorizado mucho y ha hablado mucho sobre este tema, y os recomiendo mucho que le busquéis, que le sigáis, que leáis lo que ha escrito, es Richard Davidson. Richard Davidson es neuropsicólogo. Y Richard Davidson, en una charla en Castle, decía: cuando las emociones perturbadoras o fuertes se producen en la mente, interfieren en nuestra capacidad de aprendizaje. Por tanto, nuestra habilidad, y cuando él habla de controlar las emociones, habla de volver a un estado de calma. Es crucial para ayudar a que los niños aprendan mejor. Es decir, lo que os decía antes, al final las emociones son el interruptor. Quedaros con esta idea que además como imagen me parece muy potente, de interruptor, de encendido o de apagado del aprendizaje. Por tanto, el aula es también un espacio de aprendizaje socioemocional. Porque sin este filtro emocional, sin estas condiciones emocionales óptimas, el aprendizaje directamente no se va a producir. Por tanto, el entorno de aula debe ser también un espacio de aprendizaje socioemocional, no únicamente en casa. Aunque estoy de acuerdo con la pregunta que se hacía, es una acción compartida. Y sí, es efectivamente una acción compartida. Mirad lo que os decía entre el tema de la hiperestimulación de la amígdala. Mirad esta imagen de la tristeza, esta amígdala súper hiperestimulada y manda la información al tronco cerebral. Sin embargo, este neocórtex no muestra actividad. Ahora miramos felicidad. ¿Dónde está la información? ¿Dónde está la hiperestimulación? Está en este neocórtex, en este prefrontal córtex. Sin embargo, en esta parte central, en esta amígdala, no vemos prácticamente actividad y tampoco en el neocórtex. Por tanto, esta correlación entre capacidad de acceder al cerebro racional y el estado emocional, ¿no? Hace muchos años decían aquello de que la letra con sangre entra, ¿no? Que vendría a ser que hay que autoflagelarse para aprender. Y creo que en muchos ambientes, y lo hablábamos un poco la semana pasada en la sesión de resolución de conflictos, aún queda esta idea de que hay que sufrir mucho para aprender. Pues yo hoy os digo que no hay que sufrir para aprender. Que para aprender necesitamos estar en un estado emocional de felicidad, de tranquilidad, de curiosidad, de sorpresa, etcétera, etcétera. Incluso hoy en día aún hay mucha gente que teoriza que la escuela no es un lugar
para divertirse, no, es un lugar para ir a sufrir, ¿no? De alguna manera lo que subyace es un poco esta idea. La neurociencia nos dice que todo lo contrario. Necesitamos estas emociones positivas para el aprendizaje. Por tanto, el aprendizaje no es que la letra con sangre entra, sino sería la letra con felicidad entra, ¿no? Quedaros un poco con esta idea de que el ambiente emocional es importantísimo. Porque podemos hacer que memoricen, sí, pero estamos hablando de aprendizaje de orden superior, estamos hablando de alcanzar este neocórtex, estamos hablando de consolidar esta información, estamos hablando de que esta información quede almacenada en la memoria a largo plazo. Y para ello necesitamos acceder a este neocórtex. Y en un estado emocional como la tristeza, como el miedo, como incluso el aburrimiento, no podemos acceder. Necesitamos este interruptor emocional. ¿Y qué podemos hacer para efectivamente trabajar sobre esta idea? Pues el gran vector de aprendizaje, y lo he explicado muchas veces, es el juego. Es el juego. No hay que tener miedo a jugar. Al revés, jugar es el gran vector de aprendizaje que tenemos los humanos. Y cuando nosotros estamos hablando de emociones, de aprendizaje socioemocional, estamos hablando también de aprender jugando, de aprender y desarrollar y generar una serie de dinámicas que me permitan aprender jugando y desarrollar todas estas áreas. ¿Qué es lo que vamos a jugar? ¿Cómo vamos a jugar, digamos? Nosotros, en todo este programa que hemos desarrollado, usamos una serie, digamos, de vectores de aprendizaje, ¿no? Que les llamamos. Estos vectores son la experimentación y, por tanto, las manos, porque sabemos que las manos están directamente conectadas con el cerebro, con la cognición, que las manos nos sirven para conocer el mundo, nos dan mucha información. Aprender con las manos es aprender haciendo y es importantísima esta parte. Podemos canalizar las emociones a partir de la experimentación y esto es también un poco la propuesta que os hacemos. ¿Cómo podemos hacer? Sabemos, por ejemplo, que para canalizar algunas de las emociones fuertes, como puede ser el enfado, nos ayuda el dibujar líneas rectas, por ejemplo, nos ayuda a controlar la rabia interior y volver a un estado de calma. Sabemos que cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos faltos de energía, etc., el dibujar paisajes, el uso del color, de la colorterapia, usar colores me pueden ayudar a revertir y a transitar por esta emoción y a pasar hacia adelante. Sabemos que cuando nos sentimos frustrados, romper trozos, rasgar trozos de papel pequeño ayuda a canalizar esta emoción. Sabemos, por ejemplo, que el miedo nos ayuda a gestionar, que tejer, coser, tejer, hacer puntadas, nos ayuda a gestionar el miedo y avanzar hacia adelante, etc. Estas son simplemente algunas pequeñas actividades para que os hagáis una idea de hasta qué punto hay esta conexión mano-cognición y mano-emoción. Sabemos, por ejemplo, que la arcilla, modelar la arcilla, nos ayuda también en estados emocionales de ansiedad, porque nos da una cierta tranquilidad, etcétera, etcétera. Y por tanto, en el curso vamos a usar esta experimentación, por un lado artística. Hoy si queréis os comparto, luego si queréis os comparto algunos posts del tipo de actividades, pero no solo experimentación artística, sino experimentación en el fondo con las manos como uno de los vectores que podemos usar. El segundo vector es el movimiento. El movimiento, de hecho, la palabra emoción proviene etimológicamente de la palabra emovere. Por tanto, las emociones se experimentan en nuestro cuerpo. Y esto es importantísimo porque parece a veces que por un lado está la cabeza, por otro lado está la emoción, por otro lado está el cuerpo y nos olvidamos que somos un todo. Las emociones tienen una mella en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando estamos, nosotros es un ejercicio que hacemos muchas veces, por ejemplo, si yo hago así,
¿qué podéis pensar? No me veis bien, ¿eh? Porque veis solo un trozo, pero si estoy así, ¿qué podéis pensar? Yo estoy como. A ver, chat. ¿No me veis? Que estoy cansada, que estoy triste, que estoy triste. ¿Sí? ¿Vale? Sí, sí, estoy triste. Sí, que estoy triste, aburrida, preocupada, etc. Apagada, falta de energía. No con la expresión, porque me estaba riendo, cierto, cierto. Si yo estoy, por ejemplo, si yo hago así, ¿ahora me veis bien? ¿Me veis un poco? ¿Cómo estoy? Tensa, enfadada, seria, molesta, exacto. Enojada, rígida, seria, exacto. En alerta, defensiva, etc. Todo esto. ¿Veis? Es facilísimo. Las emociones tenemos clara que se sienten en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos, a través del movimiento, darle una vuelta? Y, por tanto, trabajar este movimiento en favor de las emociones y de los estados emocionales que yo necesito. Es decir, si yo estoy estresado y necesito volver a la calma, ¿cómo puedo a través del cuerpo volver a esta calma? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el cuerpo y además el cuerpo también nos ayuda mucho a tener claras pistas de cuáles son estos estados emocionales. Una de las cosas que nosotros hemos detectado más es que a veces no sabemos identificar cómo nos sentimos, los adultos, me refiero, ya no solo los niños. Nosotros, un ejercicio, nosotros cuando hablamos de asertividad, en el curso os decía que recogemos todo el bagaje que hemos ido generando en estos 6 años y tenemos un bloque en el que hablamos de asertividad, de comunicación positiva. Una de las cosas que decimos es que cuando nosotros hablamos desde nuestra emoción y expresamos cómo nos sentimos, esto hace que nos conectemos con los demás, ¿no? Que a veces nos han enseñado que expresar las emociones es ser vulnerable, cuando es todo lo contrario, nos conecta. Y en los ejercicios que hacemos en el taller, etcétera, hay un ejercicio que es que les obligo entre comillas, les propongo usar una fórmula, que es la fórmula yo siento, ¿no? Delante de un conflicto. Y una de las cosas que sale prácticamente cada vez es que nos cuesta identificar nuestros estados emocionales, pues nuestro cuerpo nos da muchísima información de cómo nos sentimos, ¿no? Y además, toda esta información es una información que podemos leer en los demás, porque todo esto es comunicación no verbal y me da información de cómo está la otra persona y, por tanto, puedo ejercer mi empatía con él o con ella, ¿no? Por tanto, el cuerpo es una herramienta y el movimiento es una herramienta vital para la gestión y el aprendizaje socioemocional. ¿Qué actividades podemos hacer? Por ejemplo, conocemos nuestras emociones, nos dividimos por parejas, imaginad que nos dividimos por parejas y trabajamos, ¿y qué les damos a estas parejas? Les damos unas fichas en las que cada ficha, alguien lo ha dicho antes, tu gestualidad no va con el gesto. Exacto. Hay una parte de postura corporal y hay una parte de gestualidad importantísima. Y en estas fichas que le repartíamos ponemos distintos estados emocionales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, por parejas, yo miro la ficha y genero con gestualidad y mi compañero tiene que adivinar qué estado emocional estamos hablando. Es una manera de fijar la atención en esto, en la gestualidad, porque nos da muchas pistas de cómo están los demás y nos da mucha información. Enséñame cómo te mueves y te diré cómo te sientes, vendría a ser lo mismo, es un trabajo también sobre mímica, pero en vez de fijarnos en la gestualidad, nos fijaremos en el cuerpo, en todo el cuerpo. Y podemos hacer, camina como si tuvieras ira, llama a la puerta como si estuvieras enfadado, abre la puerta como si tuvieras sorpresa, etcétera, etcétera. Y esto es una manera, en primer lugar,
de llevar la mirada hacia adentro, de poder hacer un análisis de autoconocimiento y también llevar la mirada, tener pistas para poder ejercer esta empatía, ¿no? Y es poner en valor todas estas pistas que nos da nuestro cuerpo y el cuerpo de los demás para saber en qué estados emocionales se sienten. ¿Qué más? Otro vector que trabajamos en el curso es la música, porque sabemos que la música es un potentísimo vector de aprendizaje. Nos activa el sistema de recompensa cerebral, que es el de liberación de dopamina y el del bienestar. Aumenta la actividad en regiones que intervienen en los procesos emocionales, en concreto en la ínsula, que además la ínsula es la sede de las neuronas espejo. Disminuye a la vez la actividad en regiones que se encargan de las emociones fuertes, etc., ¿no? Y por tanto la música es un vector también de conocimiento y que nos puede ayudar mucho en todas las áreas socioemocionales. Para ser conscientes de ello, la idea es, vamos a poner una serie de músicas y les vamos a dar dos mundos. Imaginaos que estáis en el aula y vamos a generar dos mundos. Uno va a ser el mundo de la alegría y el otro va a ser el mundo de la tristeza. Vamos a poner la música y ellos van a tener que situarse en cada uno de estos mundos. Y van a tener que ir experimentando y siendo conscientes de esta emoción. Al final, lo que buscamos es esta conciencia de. Todos ellos han sentido tristeza, han sentido alegría, han sentido enfado. Lo que nos ocurre a veces es que no somos conscientes de estas emociones. Lo que buscamos en muchas de estas actividades es generar esta conciencia. Y a veces el movimiento, la gestualidad, la música, etcétera, nos ayuda a tomar esta conciencia y de alguna manera esto lo que hace es entrenar la mirada hacia adentro. Uy, perdón. Hasta aquí esta parte de contenido. Simplemente dejarme antes de pasarme a la parte de preguntas, etcétera, que os explique en qué consiste el curso de Educar en Inteligencia Emocional. Este es un curso que funciona a dos niveles. Funciona a través de una plataforma en la que encontráis el material. ¿Qué material encontráis? Por un lado, material para el adulto, para la comprensión del adulto. Por otro lado, la parte programática de cara a los niños, de actividades. Y por otro lado encontráis, y esto lo encontráis en vídeos y en documentos de descarga y en fichas de descarga. Está organizado en 5 bloques de aprendizaje y cada uno de estos bloques trabaja cada una de las 5 competencias socioemocionales básicas que hemos hablado hoy. En cuanto a las actividades, ¿qué tipo de actividades encontráis? Encontráis actividades de movimiento, actividades de musicales, actividades con cuentos, actividades de experimentación, etcétera, etcétera. Y siempre son actividades lúdicas para cada una de estas 5 competencias. Cada una de las fichas de actividades os explicamos el desarrollo de la actividad, si necesitáis material extra os lo proporcionamos, os damos la franja de edad que recomendamos, etcétera, etcétera. Cada uno de estos bloques le vamos a dar 2 semanas de trabajo. Iniciamos cada uno de estos bloques con un taller práctico. Es decir, como os decía, este curso tiene 2 niveles. Un nivel en un área de formación, una aula de formación a la que os conectáis de manera autónoma, y un taller práctico en el que nos juntamos todos en Zoom, pero no en una sesión de hoy que solo me veis vosotros, yo no os veo las caras, sino que es una reunión en la que sí que nos vemos todos y hacemos un taller 100% experiencial. Todas las actividades que os voy a proponer en los talleres son actividades que vais a experimentar y vais a trabajar y vamos a ir sacando el contenido, o sea, 100% prácticas. Lo que buscan es experimentar todo el contenido que encontráis en la plataforma y conectar, ¿de acuerdo? El curso, en este caso, sabéis que tenéis cursos ongoing, es decir, empezáis cuando vosotros queráis. En este caso es un curso que sí que va guiado y empieza el lunes
porque tiene esta parte de talleres experienciales. Son hora y media de taller. La verdad es que son súper interesantes todos y además es una manera de aprender que hacen mucha comunidad y bueno, siempre salen cosas nuevas y es súper interesante. Os dejo el enlace, ¿vale? Un segundo, dejarme que lo busque. Os dejo el enlace por si queréis entrar. Está todo el contenido, toda la parte de, digamos, os explico en detalle en la ficha de producto y así queda ahí, ¿vale? Os comparto la pantalla, así podéis ver la ruta si queréis. Vale, tenéis que entrar dentro de nuestra página cuentosparaCrecer.org, vais a cursos, educación emocional y en que encontráis el primero así destacado es este curso, ¿de acuerdo? Yo os lo comparto aquí y os voy a dejar el enlace a través del chat. Vale. ¿Qué más? Como siempre os dejo, en el blog tenéis mucha, de hecho, lo que más hay prácticamente, yo creo, como veis, es información sobre educación emocional. Encontráis muchísimos cuentos, muchísimas actividades. Yo os lo dejo para que lo tengáis a mano si queréis, ¿vale? Vale, el horario, me pedís el horario. El horario es el siguiente, es decir, hay una parte que entráis cuando queráis y desde donde queráis, donde está toda la información de contenido, ¿vale? Estas sesiones taller práctico, que tenemos 5 sesiones en todo el curso, de hora y media de duración, 100% prácticas. Cuando iniciamos el curso, decidimos entre todos, yo voy a proponer 4 horarios distintos y decidimos entre todos el horario que más nos conviene. Aquellas personas que no les va bien ese horario, siempre encontramos la manera de poder, a través de una grabación, etcétera, poder verlo. Pero no fijamos un horario porque lo fijamos entre todos. Entre todos los participantes buscamos la opción que le funciona mejor a todo el mundo. ¿Qué más? Y luego, como siempre os digo, tenemos la opción de, si tenéis Pinterest, os voy a dejar también el enlace de Pinterest porque sabéis que soy súper fan, más que nada porque la información está ordenada y el orden es como media vida. Entonces, y además no solo es lo que decimos nosotros, sino que al final es información, digamos, que creo que de otras personas y cosas que nos han interesado y que las tenemos guardadas y ordenadas. Yo os dejo el enlace de la carpeta de educación emocional para que la tengáis a mano si usáis Pinterest, y si no lo usáis os recomiendo 1000, 2500, digamos, que lo empecéis a usar porque... vale. Venga, dejo de compartir y por último solo me queda dejaros mi correo. Vamos allá. Uy, como siempre me he ido de tiempo. Vale, vamos allá. Para identificar las emociones propias, podéis hacer un montón de actividades, como puede ser, por ejemplo, un emocionómetro, que quiere decir que podemos iniciar con la lectura de un cuento para empezar a poner palabras, si veis que lo que faltan son palabras, dependiendo de las edades. Por ejemplo, podéis usar desde el gran libro de las emociones, podéis usar las emociones de Nacho, podéis usar la colección de emociones de Coco y Tula, podéis usar un emocionario, etcétera, etcétera. Y después, una vez tenemos un cierto nimbus, una nube de emociones también, y una vez tenéis
un determinado vocabulario emocional, sí que podéis hacer algún tipo de actividad que lleve la mirada hacia adentro, como puede ser un emocionómetro, como puede ser algún tipo de juego que juegue sobre la gestualidad, como el que os he explicado, o como un bingo de las emociones, etcétera, etcétera. Todo este tipo de juegos lo que buscan es que llevéis la mirada, que ellos lleven la mirada hacia adentro. Vale, a ver, voy a contestar, os pido por fin que me pongáis las preguntas en preguntas y respuestas, ¿vale? Pero veo alguna pregunta respecto al curso. A ver, el horario se fija entre todos, ¿qué quiere decir? Que el curso tiene 2 niveles, es decir, la mayor parte de la información la encontráis en una plataforma a la que entráis de manera autónoma, ¿vale? Y ahí está toda la información y podéis entrar en cualquier momento del día. Los talleres prácticos tienen 1 hora y media de duración y yo, cuando inicia, propongo una serie de horarios, de franjas horarias, y la más votada es la que hacemos. Es decir, siempre es de lunes a viernes, los horarios que yo pongo siempre son de lunes a viernes y normalmente ponemos un horario de tardes porque así las personas que no están en España pero están en Latinoamérica pueden acceder por un tema de cambio horario, ¿de acuerdo? Por tanto, en principio, normalmente no tenemos problema, ya os digo que siempre tenemos entre un 70 y un 80% de las personas que vienen al curso, pues pueden acceder al taller, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Vale, ¿para qué edad sugieres conocemos nuestras emociones y enséñame cómo te mueves? Estas 2 actividades, tanto una como la otra, pueden ser actividades que las podemos hacer a partir de los 4 o 5 años, yo diría. ¿Cuándo iniciamos el trabajo de educación emocional? El trabajo de educación emocional lo podéis iniciar, digamos, el trabajo explícito en materia de desarrollo del lenguaje, de vocabulario emocional, etcétera. Yo creo que a partir de los 2 años y medio. 2 años y medio. El programa es para todas las edades escolares, niños y adolescentes. El programa queda hasta los 12 años, ¿de acuerdo? Muchas de las actividades que nosotros proponemos son actividades que se pueden alargar y se pueden estirar y hacerlas con más mayores. Pero es específicamente, digamos, hasta los 12 años, aprox. La periodicidad de las 5 sesiones es una sesión cada 2 semanas. Tenemos una sesión cada 2 semanas. Es decir, cada bloque de aprendizaje son 5 bloques de aprendizaje y el curso dura 10 semanas. Cada bloque de aprendizaje le damos 2 semanas. La primera semana tenemos sesión, ¿de acuerdo? Entonces, sería una semana sí, una semana no. Actividades para inteligencia emocional para adolescentes. A ver, todas las actividades que he propuesto hoy, en general, cualquier tipo de actividad la podéis usar con adolescentes. Para mí, el punto es, a nivel de adolescentes, saber de dónde partimos. Es decir, ¿tenemos un buen autoconocimiento o no lo tenemos? Muchas veces las actividades de autoconocimiento están enfocadas con los más pequeños. ¿Por qué no las enfocamos con los adolescentes? Porque pensamos que esto ya lo tienen superado. Entonces, creo que a nivel de trabajo con adolescentes, lo importante que tenemos que tener claro es cuáles son las habilidades socioemocionales básicas con las que contamos. ¿Contamos con unas buenas habilidades o no? Y en función de esto, construir. Entonces, cualquiera de ellas. Un emocionómetro lo podemos hacer con adolescentes. Un diario de gratitud lo podemos hacer con adolescentes. Una caja de la rabia la podemos hacer con adolescentes. Reuniones o juntas familiares las podemos hacer con adolescentes, etcétera, etcétera. El material se adapta a la metodología online. Vale. El material que nosotros encontramos en el curso, este es el curso, las actividades que encontráis en el curso están hechas pre-COVID, ¿vale? Es decir, estaban hechas no pensando en poder hacerlas de manera presencial.
Pero lo que hemos hecho con esta última edición es que en todas las actividades hemos hecho una adaptación digital. Con lo cual, en las que se puede, y hemos añadido algunas actividades para que podáis hacerlas digitalmente. Entonces, por tanto, tendréis material para poder ser usado en metodología online y os explicamos cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, si podéis tener salas de reuniones, etcétera, que además es una de las cosas que trabajamos, hay un taller que lo vamos a dedicar solo a la parte de digital, cómo adaptar cómo debería ser el aprendizaje digital, ¿no? Y os damos muchas ideas de mucho tiempo ya dedicándonos al aprendizaje digital, ¿vale? ¿Se volverá a realizar el curso? Ah, sí, el curso lo realizaremos seguro otra vez, pero yo creo, no tengo el calendario ahora delante, pero será yo creo hacia octubre-noviembre. Seguramente habrá otra edición. Me pedís por un porcentaje de beca. A ver, os cuento. Siempre que hacemos un taller, una sesión, yo luego os mando la info del curso y os mando siempre un descuento que tiene una duración determinada de hasta el domingo. Siempre tenemos un descuento. Entonces, tendréis un descuento del 15%, pero no tenéis más, o sea, y es hasta el domingo, ¿de acuerdo? Es un descuento que sí que en este caso es temporal y es del 15% y lo recibiréis con el mail, ¿vale? ¿Cuánto es en dólares? Mirad, a ver si puedo entrar en la página y os lo explico porque muchas veces me lo preguntáis y no sé por qué no acaba de quedar claro. Si entráis en la ficha del curso, ahora os comparto pantalla y os lo enseño. Mirad, si entráis en la... Ay, no sé dónde estoy, dónde estamos. Aquí. Si entramos en la ficha del curso, pues lo comparto. Y aquí veis que pone cambio de moneda. Pues le dais aquí, por ejemplo, US dollars, y le dais a intro. ¿Veis que está pensando? Y os lo cambiará a dólares. A lo mejor está un poco colapsada, vale, y ya os lo ha cambiado, ¿vale? ¿Qué más? Vale. Me pedís qué diferencia hay con el taller de las emociones. Vale. El taller de las emociones es un curso que está enfocado al aprendizaje socioemocional a través de los cuentos, únicamente. Entonces, en el taller de las emociones no hay información conceptual, es decir, no hay demasiada información de reflexión, que en el curso de educación emocional sí lo hay. No hay talleres en el taller de las emociones, es decir, no hay talleres prácticos y solo hay información de cómo podemos trabajar las áreas emocionales a través de los cuentos. Entonces, hay videocuentos, hay fichas de lectura hechas y hay actividades post-lectura. Entonces, es un curso súper, súper, súper práctico. Este sí que te conectas cuando quieres y desde donde quieras. Os dejo también el enlace por si a alguien le puede interesar. Es un curso complementario, pero es muchísimo más extenso y te da un marco de reflexión y de comprensión que no tiene nada que ver. Para mí el taller de las emociones es un complemento, ¿de acuerdo? En el curso de educación emocional, hay trabajo con cuentos, pero no es específico de trabajo con cuentos, ¿de acuerdo? Es decir, el taller de las emociones es específico con cuentos, solo hay cuentos. Y en aparte de cuentos, porque nosotros siempre ponemos los cuentos, nos llamamos cuentos para crecer, siempre ponemos los cuentos, hay mucha más información en cuanto a las actividades y hay toda una parte de actividades y de comprensión y de trabajo del adulto importante en esto. Vale.
¿Tiene certificado? Sí. Este curso tiene certificado. Si seguís el curso, al final del curso hay una parte que se llama evaluación, hay una serie de case studies, y si hay una evaluación correcta, hay un certificado al finalizar el curso. A ver, ¿qué más? Estáis aquí. Ya me lo habéis dicho. Ya lo habéis dicho, ya lo he dicho el certificado. Vale, el envío de material hacia Colombia es efectivo. No enviamos material. Este curso no lleva material, es decir, yo lo que os hacemos es os damos os damos una contraseña y una dirección y allí está todo el material y vosotros lo descargáis. Nosotros no enviamos físicamente material, ¿de acuerdo? Por mi parte, vale. Vale. ¿La evaluación es muy complicada? No, la evaluación no es muy complicada. La evaluación, la última semana del curso, la dedicamos a la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo os propongo 5 casos de estudio y vosotros tenéis que escoger un mínimo de 2. Y estos 2 casos los tenéis que desarrollar. Tenéis que decir, hacer una pequeña evaluación y tenéis que decir de todas las actividades propuestas cuáles pensáis que funcionarían mejor en esta. Os pedimos una hoja de DIN A4, digamos, no es más, pero sí que un poco de reflexión y sobre todo para realmente ver que habéis seguido el curso. No es complicado, para nada. Y además tenéis tiempo de sobra para hacerlo. Sí, os envío información. Ahora mismo os voy a mandar la grabación, la presentación e información del test con este pequeño código de descuento, ¿de acuerdo? No os preocupéis, yo os mando todo, si queréis circularlo, compartirlo, etc. Simplemente recordaros que el curso empieza el día 20, ¿de acuerdo? El día 20 abrimos plataforma de formación y fijamos también el horario de las sesiones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy, esta tarde aquí. Nada, simplemente que sepáis que los viernes nosotros cargamos en este apartado webinars gratuitos, cargamos la información de las webinars de la semana siguiente. Así que si os interesa, pasaros por la web los viernes. Y nada, simplemente recordaros, por los que no lo sabéis, que el jueves tenemos una nueva webinar y en este caso vamos a hablar de las emociones de la lectura y vamos a juntar estos 2 temas que son la parte de educación emocional y la parte de lectoescritura en un webinar que, bueno, nuevo y que estoy convencida que os gustará un montón. Muchísimas gracias a todos y estoy a vuestra disposición. Y a los que os animéis, os espero en el curso. Gracias.